Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que esté nuevamente con nosotros en este su segmento de estudio. Hoy vamos a seguir hablando acerca de conceptos del primer siglo y vamos a encontrarnos con una expresión muy importante. Se acerca una de las fiestas en las cuales siempre hay muchos debates y siempre hay muchos comentarios en cuanto a si se debe celebrar, no se debe celebrar, no está dentro de lo que es el calendario de fiestas de Levítico 23, por lo tanto no debemos celebrarla. Es una fiesta establecida por el hombre, es algo que estableció el hombre, entonces tenemos que ponernos a pensar en esto. Déjenme un momentito. Tenemos que ponernos a pensar en realmente, realmente lo que estamos viendo a través de las escrituras. Y Hanukkah es una de las celebraciones, ya viene, en un par de semanas viene, y vamos a ver, no, pero es que eso no está dentro de lo que es Levítico 23. Y es muy cierto, pero Hanukkah sí está dentro de lo que es dentro de lo que es las escrituras. De hecho, vamos a ver algo curioso que sucede dentro de las escrituras. Y vamos a empezar por aquí leyendo el libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 22. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Yeshua le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, sigue hablando Yeshua. Pero aquí en la parte, en estos dos primeros versículos, encontramos algo sumamente interesante. Dice, en esos días se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación y Yeshua caminaba por el pórtico de Salomón. So, tenemos que ponernos a preguntar, ¿qué es dedicación y qué es la fiesta de la dedicación y qué es el pórtico de Salomón? Bueno, el pórtico de Salomón, si vamos a ver aquí en esta imagen, nos dice, esta es una imagen del templo de Herodes. Segundo templo de Herodes en el monte del templo. El rey Herodes el Grande, comenzó la obra de la renovación del segundo templo aproximadamente en el año 20 o 19 antes de la era común. La expansión completa del templo, incluyendo el monte del templo, no fue terminada sino hasta el año 62 o 64, solo para ser destruida por los romanos en el año 70. Imagínense lo interesante. Este templo dura aproximadamente 80 años en construirse. Se empieza 20 años antes de la era común y dura hasta el año 62. Estamos considerando aproximadamente 82 años, un promedio de 82 años en terminarse. Herodes empieza la reconstrucción, se termina en el año 62 o 64, para que 5 años más tarde, cuando se terminó la reconstrucción, fuera destruido por los romanos. Algo sumamente chistoso, pero no le voy a hablar de eso. Lo que le voy a hablar es el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón, vemos que está un área aquí, está esta área que es en el sur, el área que está techada. Después vemos que hay un pórtico de Salomón en el este. Prácticamente es la estructura que recorre todo alrededor del área del templo. Aquí donde está el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. Y aquí lo vemos, el pórtico real, el sur, pórtico de Salomón en el este y pórtico de Salomón en el norte. Y se encuentra con el fuerte Antonia. Pero esto es el pórtico de Salomón. El diccionario, este es el diccionario Edermans, nos dice, el pórtico de Salomón era un lugar de reunión pública en el lado oriental de la plataforma del monte del templo, rodeado de filas de pilares que formaban un pórtico. Por eso se le llamaba en griego es Stoa tu Solomontos, el Stoa de Salomón. Según Josefo, se consideraba esta área como un remanente del templo de Salomón. Se dice que su expansión herodiana durante el final del
periodo del segundo templo abarcaba una distancia de 15 metros, 49 pies de columnas monolíticas dobles de unos 11.5, unos 38 pies de alto. 38 pies de alto medía estas columnas, hechas de mármol blanco y que sostenían un techo impresionante revestido de paneles de cedro. Esta área con columnata del precinto del templo fue un lugar de reunión para Yeshua y sus discípulos. Juan 10:23, vemos que Yeshua andaba por ahí, así como para la iglesia o primitiva o para los discípulos de Yeshua. Los vemos en Hechos 2:46 y también en Hechos 5:12, que estaban ahí. Dice así, Hechos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Debido a que la gente acostumbraba a reunirse en este lugar para discutir asuntos religiosos, cuando iba al templo por asuntos ceremoniales, era un lugar ideal para las enseñanzas de Yeshua y la ejecución confirmatoria de milagros de los discípulos. Hechos 3:11, Hechos 5:12. Actualmente no hay restos, pero algunos han sugerido, basados en un reporte del historiador bizantino del siglo VI, Procopio de Cesarea, que la iglesia de Enea, cuyos restos se han descubierto, fue construida con pilares de esta área. ¿Okay? Eso es lo que nos dice ese diccionario. Este también nos habla aquí aquí están las columnas. Miren, nos da una imagen de las columnas y el techo. Y también nos habla un poquito acerca de lo que era el pórtico. Alrededor de los atrios exteriores del templo había galerías cubiertas llamadas pórticos. La galería del este se llamaba Pórtico de Salomón, posiblemente porque una tradición afirmaba que Salomón había construido un muro similar. Tenía 1.562 pies de largo y estaba construida sobre un muro de contención arriba del valle del Kidrón. En este sector la gente tenía libertad para encontrarse, conversar y hasta enseñar. A Yeshua le gustaba caminar y hablar por ahí, y lo mismo hicieron sus discípulos después de su muerte y de su resurrección. Así es que entonces esta área que es aquí Pórtico de Salomón, muchas veces vemos que Yeshua enseñaba en el templo, Yeshua andaba en el templo, los discípulos andaban en el templo y creemos que estaban dentro de los edificios del templo. Cuando vemos que Yeshua estaba sentado en el templo, es importante entender que dentro del edificio del templo nadie se podía sentar, solamente el rey se podía sentar. Los Kohanim, los sacerdotes, no se podían sentar dentro del templo. Los Kohanim tenían que dormir en un área que era no santificada. Las áreas que estaban cerca del altar, que eran santificadas, no podían dormir ellos. Tenían que dormir en un área que estuviera del otro lado. Déjenme le muestro por aquí. Aún los Kohanim, cuando vemos el área del templo, vemos que estos edificios de aquí estaban divididos en dos. Ve aquí la división. El área que estaba hacia afuera era el área que no estaba santificada. El área que estaba hacia adentro, que está pegada al altar, era santificada. Ahí no podían dormir. De igual manera en este edificio que dormían, no podían dormir dentro de lo que fuera este edificio que estaba cerca del altar, pero los edificios que estaban del otro lado, dando hacia afuera, era donde ellos dormían. El Sanedrín, que se sentaba aquí, el Sanedrín, el edificio del Sanedrín, donde ellos se sentaban, de igual manera. Si nosotros vemos, déjenme lo volteo para acá. Aquí, el Sanedrín se sentaba en esta área que está hacia afuera, pero en el área que está hacia adentro no podía sentarse. El Sanedrín estaba sentado aquí en esta área de aquí. ¿Por qué? Porque nadie dentro de esta área se podía sentar, podía dormirse, no se podía hacer nada. El rey era el único que se podía sentar en una de estas áreas de por aquí. Aquí pues, cerca de esta columna, se cree que cerca de esta columna, frente al altar, donde él se podía sentar. Ahora, no sé cómo iban estos, pero después arreglo las tapas. Tienen una forma de conectarse. Después las arreglo. ¿Ok? Entonces,
Entonces, importante saber ese tipo de cositas. Ya vamos a entrar a lo de Hanukkah, ¿ok? Entonces, quiero que vea usted, esto es el pórtico de Salomón. Cuando dice que Yeshua caminaba, ya sabemos en qué área estaba caminando. Vamos a regresar por aquí a la Biblia. Porque dice, era invierno, se estaba celebrando en invierno, y Yeshua andaba por el templo en el pórtico de Salomón, la fiesta de la dedicación. Si nosotros vemos qué quiere decir la fiesta de la dedicación, nos vamos a dar cuenta que esta es la palabra en Kenia. En Kenia. Vamos a ver cómo lo dice Logos. En Kenia. En Kenia. Dice dedicación, Hanukkah. Ahí está la palabra Hanukkah, ¿ve? Fiesta de dedicación, festival de rededicación. La Septuaginta usa la palabra Hanukkah. Aquí está la palabra Hanukkah. Hanukkah. Y esta se encuentra en Esdras 6:16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación. Ahí es la Hanukkah de esta casa de Dios con gozo. Esdras 6:17 también nos dice, ofrecieron en la Hanukkah de esta casa de Dios 100 becerros. So, Hanukkah es dedicación. ¿Okay? Hanukkah es dedicación. Es lo que significa. Yeshua estaba por ahí. Pero, ¿cómo llegamos a esta fiesta de la dedicación? Bueno, si nosotros leemos en el libro de Macabeos, vamos a ver algo sumamente interesante. Libro de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículo 52. Dice, el día 25 del noveno mes, llamado Kislev, que es el mes que estamos ahorita nosotros. Eso quiere decir que en el día 25 es cuando llega esta fiesta. Del año 148 se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar. Pues estamos hablando ya los macabeos habían derrotado a los griegos y ahora están levantando el altar. Se ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la Torá. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días se celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, oiga bien, Judas, de acuerdo con todos sus hermanos y toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. ¿Qué se celebra en Hanukkah? No se celebran los milagros, no se celebra los regalos, se celebra la dedicación del altar. Pero eso no resuelve la cuestión de por qué se le llama la fiesta de las luces. Porque si nosotros vamos a otra Biblia, de hecho se me olvidó sacar la Biblia versión actualizada, la fiesta de la dedicación. No, esta no era. ¿Dónde la vi? La nueva versión internacional. La fiesta de la dedicación. Reina Valera. Fiesta de la dedicación, dice la Reina Valera. Pero le voy a mostrar algo interesante. Fíjense lo que nos dice el segundo libro de Macabeos. Segundo libro de Macabeos en el capítulo 10. Dice, el mismo día en el que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes que es Kislev, tuvo la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas,
estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por eso, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a un buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto, prescribieron que toda la nación de los judíos celebraran anualmente aquellos mismos días. Estamos viendo que en primera instancia, Hanukkah se celebró, o los macabeos la celebraron en un formato de 8 días por la dedicación del altar, pero también porque ellos estaban haciendo una fiesta de Sukkot tardía. Y de ahí es donde viene lo que se conoce como Hanukkah, la fiesta de las luces. Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Porque la fiesta de las luces tenía que ver con lo que sucedía dentro de Hanukkah. Vamos a ver lo que nos dice este libro. Vamos a ver lo que nos dice este libro de aquí. Este libro se llama El Templo. El templo y su ministerio. El templo, su ministerio y servicio en los tiempos del Mesías. Vamos a ver la parte que dice la fiesta de los tabernáculos. Primero la fiesta de los tabernáculos, porque acuérdense, estamos viendo que nos dice que los macabeos celebraron la fiesta de los tabernáculos tardía en diciembre, porque en el tiempo en que ellos estaban celebrando o debían haber celebrado tabernáculos, estaban en las montañas escapando de la persecución. Pero cuando ellos recuperan el templo y lo rededican, es ahora que entonces están celebrando tabernáculos en diciembre, y es lo que se va a convertir como la fiesta de Hanukkah, lo que se va a celebrar. Pero ¿qué se hacían en tabernáculos? Lo acabamos de pasar tabernáculos y acabamos de estudiar esta parte. Dice, había una ceremonia. Se llamaba la ceremonia en el atrio de las mujeres. Esta parte. Ceremonia en el atrio de las mujeres. Al primer día de la fiesta de los tabernáculos, los adoradores descendían al atrio de las mujeres, donde se habían hecho grandes preparativos. Había ahí 4 candelabros de oro, cada uno de ellos con 4 cuencos de oro, y contra ellos descansaban 4 escaleras, y 4 jóvenes de linaje sacerdotal sostenían cada uno un cántaro de aceite, que podía contener 120 logs, con los que se llenaban cada cuenco. Los viejos y usados calzones y cintos de los sacerdotes se empleaban como mechas para estas lámparas. Fíjese lo que dice aquí. No había un solo patio en Jerusalén que no quedara iluminado con la luz de la casa del derramamiento de agua. Así se llamaba la ceremonia. Los Hasidim y los hombres de acto danzaban delante del pueblo con antorchas encendidas en la mano y cantaban ante ellos himnos y cánticos de alabanza. Y los levitas, con arpas, laúdes, címbalos y trompetas e instrumentos de música innumerables, estaban de pie en los 15 escalones que llevaban al atrio de Israel, al de las mujeres, según el número de los 15 cánticos graduales en el libro de los Salmos. Permanecían en pie con sus instrumentos musicales, cantaban himnos. 2 sacerdotes con trompetas en la mano se encontraban en la puerta superior, la puerta de Nicanor, que llevaba al atrio de Israel, al de las mujeres. Al cantar el gallo, esto es el hombre que anunciaba el servicio, daban 3 toques de trompeta. Al llegar al 10º escalón, volvían a dar un triple toque de trompeta. Al entrar al atrio mismo, volvían a dar todavía un triple toque de trompeta, y así iban dando toques de trompeta mientras iban danzando, hasta que llegaban a la puerta que se abre hacia el oriente, la puerta hermosa. Al llegar a la puerta oriental, se volvían hacia el oeste para mirar hacia el lugar santo, y decían, oiga bien, porque muchas veces pasamos por la fiesta de los tabernáculos y se nos olvida que había una ceremonia que era la fiesta de las luces. Ellos miraban al lugar santo y decían, nuestros padres que estuvieron en este lugar le volvieron la espalda al santuario de Adonai y sus rostros hacia el este, y adoraban hacia el sol naciente. Pero en cuanto a nosotros, nuestros ojos se dirigen al Señor.
Se ha preservado un fragmento de uno de los himnos que cantaban aquella noche. Lo cantaban los Hasidim, los justos y los hombres de acto, y los que hacían penitencia en su ancianidad por los pecados de su juventud. Los Hasidim y los hombres de acto decían: oh gozo, que nuestra juventud devota y sabia vergüenza no trae sobre nuestra ansiedad. Los penitentes: oh gozo, que en nuestra ancianidad podemos recuperar los pecados de una juventud no sabia. Y decían juntos: sí, feliz aquel sobre quien culpa temprana no reposa, y aquel que si pecó, la bendición ha obtenido del perdón. Significado de la iluminación. Parece evidente que esta iluminación del templo era considerado como si se formase parte del derramamiento del agua y como si tuviera su mismo significado simbólico. La luz que resplandecía desde el templo en las tinieblas alrededor e iluminaba cada patio de Jerusalén debe haber tenido la intención de ser el símbolo no solo de la Shekinah que en el pasado llenara el templo, sino también de aquella gran luz que el pueblo que andaba en tinieblas habría de ver, y que iba a resplandecer sobre los que moran en la tierra de sombra de muerte. Esto es, de acuerdo a Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No podría ser, no podría ser que profecías como las de Isaías 9 y la de Isaías 60 estuvieran relacionadas con este simbolismo. En todo caso, parece que lo más probable es que Yeshua se refiriera a esta ceremonia en las palabras dichas por él en el templo, en aquella misma fiesta de los tabernáculos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que vendrá de luz a vida. Había una ceremonia. Es importante porque tenemos que ponernos a pensar que había una ceremonia. Había una ceremonia. Estoy buscando algo, ¿ok? Denme un momentito. Había una ceremonia. Y es interesante que al ver esta ceremonia, nos, nos, nos da a entender qué era lo que se estaba llevando a cabo con esta ceremonia de luces. Y ahora no me va a salir lo que estoy buscando. Denme un momentito. Ok. Estoy buscándole las fotos de lo que era las fotos de lo que era la ceremonia. ¿Ok? Para mostrárselas aquí. ¿Y por qué cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que entender qué era lo que estaba haciendo Yeshua y qué era lo que se hacía durante durante el tiempo del templo? Ok. Sukkot. Sukkot. Aquí está la parte de Sukkot. Le voy a enseñar las partes de el Instituto del Templo.
Aquí está. Están en inglés, ¿ok? Porque no las tengo en español, pero quiero que usted vea las imágenes. Las imágenes son lo que le acabo de mencionar de la celebración que se hacía. Aquí están el atrio de las mujeres. Aquí es donde estaban las mujeres arriba. Mientras que abajo había, estas son las antorchas que subían a encender los jóvenes. Esas son las antorchas que subían los jóvenes. Ok, ahí lo ve. Subían a encender estas antorchas arriba. Y así se miraba cuando se encendían las antorchas. Dice que no había una casa en Jerusalén que no pudiera ver la luz de las antorchas. Te va las antorchas encendidas. Había 4 antorchas. Aquí había hombres con antorchas en las manos también. Y aquí están los instrumentos y los salmos que iban cantando mientras iban bajando las puertas. Aquí están nuevamente los levitas con las trompetas bajando los escalones. Y aquí están los niños, los adultos regocijándose. Ok, eso era. Ya aquí sigue lo que es ok, eso era. ¿Por qué le mencioné esto? Porque, fíjese lo que pasa. Nosotros leímos, nosotros leímos en Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos que el 25 de Kislev, ¿verdad? Capítulo 10, aquí donde dice, lo celebraron con alegría. El 25 del mismo mes de Kislev tuvo lugar la purificación del templo. Ahora fíjese lo interesante. Porque en el tiempo de los macabeos, el 25 de Kislev tiene lugar la profanación del templo. Cuando entra Antíoco y pone el cerdo en el altar y pone la estatua, fue en el día 25 de Kislev. Después, cuando ellos recuperan el templo, ellos rededican el altar el 25 de Kislev. Pero ¿qué es tan importante esta fecha? Y esta fecha había estado en la Biblia antes y no la habíamos visto. ¿Será que era una fiesta, era una fecha profética? ¿Y será que quizás el 25 de Kislev sea más allá de una simple fiesta de recordatorio de Hanukkah que hacemos año tras año tras año? Fíjese lo que encontramos. Si nosotros vamos a la Biblia y vamos a ver al profeta Ageo, sucede algo bien interesante. Libro de Ageo. Ellos están regresando de Babilonia y van a empezar la reedificación del templo. Cuando ellos regresan, acuérdense, el primer templo fue destruido por los babilonios. Y cuando ellos regresan, Ciro les da permiso de regresar y más adelante ellos van a reconstruir el templo. Pero fíjense lo que dice Ageo capítulo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, ¿no ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada? Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Eso quiere decir que ellos ya habían regresado, algunos ya se habían establecido, pero la casa no había sido edificada.
Ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subir al monte, traer madera, reedificar el templo, porque para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí muy poco. Esperaréis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por vuestra casa, los cielos han retenido su rocío y la tierra no ha retenido su fruto. La tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, y así declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote, hijo de Josadac, y el espíritu de todo remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Fíjese bien, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ahora, fíjese lo que dice aquí. En el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está. No es como nada a vuestros ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de las naciones, y yo llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Oiga bien lo que estamos leyendo. Ponga atención, porque dice: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: no. Y dijo Ageo: si algún inmundo por el contacto con un cadáver tocare cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo:
Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecieren inmundo es. Ahora pues, considerad bien esto, de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno a lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, dijo el Señor. Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, del día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerar bien esto. ¿Está todavía la semilla en el granero? Toda la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy, yo os bendeciré. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro, y a los que montan en él, y caerán los caballos, y sus jinetes, cada uno por espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomará a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué día está hablando? El día 24 del mes noveno, del mes Kislev. Este es el mes de Kislev, el día 24. Se pusieron los cimientos del templo. Ese día declaró Dios aquí en el versículo 18. Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo, considerar esto. ¿Está todavía la semilla en el granero? Y dice aquí, la palabra del Señor vino por segunda vez y dijo: yo estremeceré los cielos y la tierra. Versículo 19 dice: todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. El día 24 del mes de Kislev se pusieron los cimientos del templo cuando ellos regresan de Babilonia para la edificación del segundo templo. El 24 del mes de Kislev. Más adelante, el 25 del mes de Kislev, el templo es profanado. Más adelante, el 25 del mismo mes de Kislev, el altar es rededicado, porque el templo no se destruyó, pero el altar sí. Así es que tuvo que ser reedificado. Así es que, ¿qué estamos viendo? Que dentro de lo que es aún dentro de lo que es la escatología judía, y esto lo enseña mucho Joseph Good, es que hay una gran posibilidad de que cuando se habla que el templo, el altar y el templo va a ser profanado durante la tribulación, la era mesiánica, el templo en el tiempo del Mesías, en el milenio, va a ser dedicado. Y ahora ya sabemos cuándo va a ser la fecha que el templo va a ser dedicado, porque ya sucedió en el pasado y en las escrituras todo es circular. Lo que fue es y lo que es será. Entonces, Hanukkah, nosotros la estamos viendo como la fiesta de algo que sucedió. La fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, pero realmente cuando entramos a Hanukkah hay una conexión con la fiesta de las luces cuando alumbraba y la oscuridad veía la luz. Qué interesante que el mensaje a María se cree, o a Miriam se cree que vino en el mes de Kislev. Porque si Yeshua nació en tabernáculos, tuvo que haber venido en el mes de Kislev, que es la fiesta, o se conoce la fiesta de las luces, es la fiesta donde se le declara a Miriam que ella va a ser la madre del futuro redentor, Yeshua.
Es que hay muchas conexiones que cuando nosotros estamos viendo, tenemos que conectar bien lo que está pasando dentro de la fiesta de Hanukkah, porque sí, la conectamos con el altar, pero también tenemos que pensar en lo que es el templo, lo que pasó cuando se pusieron los cimientos para el primer templo, lo que pasó cuando se rededicó el altar en el segundo templo y lo que se piensa que va a pasar en el futuro, en la era mesiánica. Vamos a regresar a este libro nuevamente. Espero que esas conexiones que le quería dar tengan sentido ahora para que usted vea que realmente la Biblia hay muchas conexiones y cuando decimos, pero no está en la Biblia, pero hay un evento que fue profético, que está en Ageo y dice el 24 del mes noveno. Acabamos de pasar Tishri. Tishri es el mes séptimo dentro de lo que es el calendario religioso. Después viene Heshvan y después viene Kislev. Así es que 7, 8, 9. Estamos en el 9. Sabemos que el mes noveno es Kislev. Cuando viene la profecía de Ageo, en el día 24 todavía no pasaban los macabeos, todavía no se construía el templo, se estaban poniendo los cimientos. Qué increíble que más adelante en la historia viene una profanación y viene una dedicación en el mismo día en que la palabra del profeta Ageo vino y dijo, desde este día en adelante te bendeciré porque se han puesto los cimientos de este templo. Nosotros tenemos que ver todo el panorama completo. Esto es lo interesante porque cuando nosotros consideramos el templo, consideramos la escatología, consideramos la escritura, estamos pensando más allá de la cajita de, oh sí, celebramos Hanukkah por el milagro del aceite, los 8 regalitos, oh sí, el altar. No, ahora estamos añadiendo un entendimiento más allá. ¿Cuántos de nosotros realmente no habíamos visto que la fecha del mes noveno, el mes de Kislev y el día 24 estaba en la Biblia y estaba dentro de lo que era la profecía y estaba dentro de lo que era la conexión con el templo? Está ahí. Solamente tenemos que leer el libro de Ageo, que tiene 2 capítulos. Solamente son 2 capítulos en el libro de Ageo, pero que tiene mucha, mucha, mucha historia. ¿Okay? En el templo, en los días del Mesías. Vamos a ver lo que dice en la parte de fiestas posmosaicas. Interesante el tema que le da aquí. Dice, además de las fiestas mencionadas en la ley, en la Torá de Moisés, también se observan otros periodos festivos. En tiempos de nuestro Señor se observaban otros periodos festivos en tiempos de nuestro Señor, para perpetuar la memoria de, o bien de grandes liberaciones, o bien de grandes calamidades. Grandes calamidades nacionales. Las primeras eran fiestas populares y las últimas ayunos públicos. Aunque se hace alusión a la mayor parte de ellas, si no a todas, en las escrituras canónicas es muy difícil tomarse una idea clara de cómo se observaban en el templo. Muchas de las prácticas relacionadas con ellas, tal como se describen en los escritos judíos o como se observan hoy, son de fechas muy posterior a la de los tiempos del templo, o bien se aplican más bien a las observancias festivas en varias sinagogas de la tierra, más que a las del santuario central. ¿Okay? Y es evidente la razón de ello. Aunque los que gozan de tiempo libre pudieran gustar de ir a Jerusalén para cada fiesta, sin embargo, la mayor parte de la gente se reuniría en las sinagogas de sus propias ciudades y pueblos, excepto para las grandes fiestas. Además, estas fiestas y ayunos eran más bien nacionales que típicas, conmemorando un acontecimiento del pasado en lugar de señalar al futuro a un hecho grande y de carácter universal que debiera ser aún cumplido. Bueno, Hanukkah ya probamos que tiene conexión con el templo. ¿Okay? Finalmente, al ser de institución posterior y desde luego humana y no divina, las autoridades de Jerusalén no osaron prescribir para ellos ritos y sacrificios especiales que, como ya hemos visto, constituían la esencia del culto del templo. Aquí voy a hacer algo. Esto es lo que dice el autor, pero realmente no es que no quisieran, es que no podían. Porque el Sanedrín tenía la autoridad para darle una interpretación a la Torá, pero no podía añadir a la Torá.
Por eso es que Hanukkah no tiene nada en especial. No tiene oraciones especiales, no tiene un kiddush, porque aunque fueron fiestas establecidas para recordar un evento nacional, al no estar dentro de lo que ordenó el Eterno, no se le pudo hacer un kiddush, no se le pudo hacer un día de reposo, no se le pudo hacer muchas de las cosas. Solo se hace una conmemoración. Pero eso es porque ellos no podían añadirle a lo que ya a lo que ya había sido establecido en la Torah. Aunque ellos quisieran, vamos a ordenar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no podían. Lo único que dijeron es, de aquí en adelante, cada año vamos a celebrar esto por 8 días, que fue lo que se tomó en dedicarse a este altar, y vamos a usarlo como un recordatorio de la dedicación del altar. Punto, se acabó. Fue lo único que hicieron. Habiendo leído eso, vamos a leer lo que es Hanukkah. ¿Dónde está? Dice la fiesta de la dedicación del templo. La fiesta de la dedicación del templo, Hanukkah o la dedicación, llamada en Primera de Macabeos 4 del 52 al 59, ya lo leímos. La dedicación del altar y por Josefo, yo sabía que lo había visto en algún lugar, por Josefo en Antigüedades, el libro 12, capítulo 7, verso 7, se le llama la fiesta de las luces. Josefo es el que le llama la fiesta de las luces. Aquí está. Navidad no fue la primera en llamarse fiesta de las luces, fue Hanukkah. A Hanukkah se le llamaba la fiesta de las luces. Acuérdense que Josefo está hablando en los primeros años del primer siglo. Navidad viene más allá en el siglo segundo, siglo tercero, y va evolucionando más adelante. Así es que la fiesta de las luces no era Navidad. La fiesta de las luces era Hanukkah. O la primera fiesta en llamarse fiesta de las luces era Hanukkah y la llama Josefo, no Navidad. Dice, era otra fiesta popular, gozosa. Fue instituida por Judas Macabeo en el año 154. Fue instituida por Judas Macabeo. Judas era un sumo sacerdote y tenía el apoyo de lo que era el Sanedrín, el cuerpo judicial y el pueblo. Así es que todos... ¿quién decidió que la fiesta se instituyera? Vamos a volverlo a leer. Segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo 6, dice, lo celebraron con alegría. Versículo 5, el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes que es Kislev, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, Sukkot, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado en buen término la purificación de su lugar. Por público decreto, o sea, todo mundo acordó, no solo el Sanedrín, sino también, dice, público decreto y voto, prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. En el primer libro, Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 52, dice, el día 25 del mes noveno, llamado Kislev, del año 148, se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían constituido un sacrificio conforme a la Torá. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró delante en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y acción de gracias. Adornaron las fachadas del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas.
hubo grandísima alegría en el pueblo, y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel. Eso quiere decir que está hablando de Judas, que era el sacerdote, acuerdo con sus hermanos, parte del Sanedrín, y toda la asamblea de Israel decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar el 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Eso quiere decir que Judas, el Sanedrín y todo el pueblo acordaron, fue unánime, fue una decisión unánime de toda la asamblea, de todo el pueblo, decir, de aquí en adelante, todos los años vamos a hacer esto por 8 días, vamos a celebrar la dedicación del altar y vamos a hacerla con regocijo y vamos a tomar el formato de lo que era Sukkot, la fiesta de las luces, vamos a prender las luces y vamos a regocijarnos, tener una fiesta de regocijo. Por eso también se le llama la fiesta de regocijo, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. No fue impuesta por el hombre, fue algo que el pueblo mismo quiso hacer. Dice toda la asamblea, toda la asamblea. ¿Le echamos la culpa al Sanedrín? No, le tenemos que echar la culpa a todo un pueblo que en unión unánime dijo queremos hacerlo. Regresar aquí a este libro, ¿ok? La fiesta comenzaba el 25 de Kislev, que normalmente cae en diciembre. Duraba 8 días. En cada uno de ellos se cantaba el Halel. Este era el formato de antes. Se cantaba el Halel, los salmos del 103 en adelante. El pueblo aparecía llevando ramas de palmera y de otros árboles y se hacía una gran iluminación en el templo y en todas las casas particulares. Por eso hoy se prenden velitas o luces o lámparas de aceite. No porque sea algo rabínico, sino porque esto viene del templo. Lo primero que hicieron era que prendían luces y también las prendían en las casas. Y ahora la Hanukkía toma el aspecto de prender las 8 velitas, las 8 luminarias durante toda la semana, porque de esa manera se está recordando lo que se hacía en el templo cuando se dedicó el altar y cuando se trajo toda esta fiesta de regocijo. Todas las casas particulares. Y luego ya habla, estas 3 observancias tienen una semejanza tan notable con lo que conocemos de la fiesta de los tabernáculos. Es difícil resistirse a la impresión de que hay alguna relación intencionada entre las dos, en consecuencia de lo que se adoptó el canto diario del Halel y el acto de llevar ramas de palmera durante la fiesta de la dedicación, mientras que se introdujo la práctica de la iluminación de el templo en la fiesta de los tabernáculos. Todo esto se hace más interesante cuando recordamos, por una parte, el sentido típico de la fiesta de los tabernáculos y por otra, que la fecha de la fiesta de la dedicación, el 25 de Kislev, parece haber sido adoptada por la antigua iglesia como la del nacimiento de nuestro bendito Señor, la Navidad. Esto ya más adelante vino a conocerse como lo que era la Navidad, el 25 de diciembre. Por el vacilante lenguaje de Josefo, inferimos que incluso en este tiempo se desconocía el verdadero origen de la práctica de iluminar el templo. Desde luego, la tradición cuenta que cuando el templo restaurado iba a encenderse el sagrado candelero, a la menorá, solo se encontró una redoma de aceite sellada con el sello del sumo sacerdote para alimentar las lámparas. Así, este era aceite puro, pero la cantidad apenas sí era suficiente para un día. Cuando, he aquí, por un milagro, el aceite aumentó y el frasco quedó lleno por 8 días, en memoria de lo cual se ordenó que el templo y las casas particulares fueran iluminadas por el mismo periodo del tiempo. Un erudito escritor judío, el doctor Herzfeld, sugiere que la fiesta de las luces fue instituida para conmemorar el descenso de fuego del cielo sobre el altar en el templo de Salomón.
de acuerdo a Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1. Cuando el fuego sagrado volvió a ser encendido en el altar purificado del segundo templo, pero aún así la práctica variaban sus detalles. Bien, el cabeza de familia iluminaba una vela para todos los miembros de su familia, o bien una vela para cada miembro, o si eran muy religiosos, aumentaba la cantidad de velas para cada miembro cada anochecer. De modo que si una familia de 10 había comenzado la primera tarde con 10 velas, al siguiente anochecer aumentaba a 20 velas, y así hasta que la última noche se encendían 80 velas. Pero aquí también hay una diferencia entre las escuelas de Hillel y Shammai. Observando el primero, la práctica tal como se acaba de describir. El último, quemando la mayor cantidad de velas en el primer anochecer y disminuyendo hasta el último día de la fiesta. En la fiesta de la dedicación, lo mismo que en Purim. Ya habla aquí de Purim. En el primer siglo había una disputa. ¿Cómo se prendían? Hillel decía, bueno, vamos a ir de aumento en aumento. Vamos a prender una vela un día, 2 velas el segundo día, 3 velas, así hasta llegar a tener las 8 velas encendidas. Y pasaron los 8 días. Shammai decía, no, tenemos que prender todas las velas el primer día y de ahí vamos a disminuyendo. Y el segundo día prendemos 7, prendemos 6, prendemos 5 y al final se venían encendiendo la misma cantidad de velas, solamente que una era de regreso y la otra era ascendiendo y el otro descendiendo. Hoy se sigue la práctica común de la escuela de Hillel. Esto, por cierto, viene de lo que se enseñó de la tradición oral. Yo sé que a muchos no les gusta que diga esto, pero tanto problema que tenemos con lo que es la tradición oral, y a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que vienen, vienen por decreto del Sanedrín, que tienen sí tienen una conexión con lo que es el templo, una conexión con lo que es la restauración, pero solamente para el comentario, para ver que a veces armamos pleito de lo que no es. Por último, quiero leerles esto. La fiesta de la dedicación, Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, sobresale de entre las otras celebraciones de la Biblia. Esto se debe a que no se encuentra en las fiestas del Señor de Levítico 23. Pero a pesar de que Moisés no habla de Hanukkah, no deberíamos asumir que no es una fiesta bíblica, ya que podremos ver más adelante si se menciona en pasajes posteriores de la Escritura. Bueno, eso ya me adelanté y se lo enseñé. Podemos entender completamente esta fiesta. Para poder entender completamente esta fiesta hay que regresar a un tiempo tumultuoso de la historia de Israel, el periodo helenístico, alrededor del año 167 antes de la era común. Como solía suceder, el pueblo judío se encontraba bajo presión de una potencia extranjera. Unas cuantas generaciones antes, los griegos habían tomado control del mundo bajo el liderazgo extraordinario de Alejandro el Magno. Al levantar su imperio, Alejandro parecía haber unificado el mundo antiguo en un gobierno y una cultura comunes llamado el helenismo. Después de la muerte inoportuna de Alejandro, hubo una agitación política entre sus 4 generales, la cual dio como resultado la división del imperio helenístico. Los Ptolomeos tomaron el control del sur, que incluía Egipto. Los Seleucidas se hicieron cargo del área del norte, alrededor de Siria. Esto dejó a Judea atrapada entre una lucha de estira y afloja, sin tener claro cuál sería el resultado. Eventualmente, los Seleucidas o asirios, bajo el liderazgo de Antíoco IV, se impusieron y se dieron a la tarea de obtener control de las nuevas provincias. Tratando de unificar sus posesiones, Antíoco implantó una política de asimilación de la cultura helenística prevalente, sin respetar la cultura o las creencias de los pueblos capturados. Los Seleucidas exigían sumisión al estilo de vida griego. Los griegos pensaban que para que la asimilación fuera realmente efectiva, esta asimilación debería aplicarse a todos los aspectos de la vida, incluyendo el idioma, las artes e inclusive la religión. Todo tenía que ser conformado al estilo de vida y a los valores griegos superiores.
No es de sorprenderse que esta política de helenización no representara gran problema para muchos de los pueblos bajo el dominio de los seleucidas. Verdaderamente los griegos eran sumamente respetados por su cultura. Inclusive muchos judíos en Judea se convirtieron al estilo de vida helenístico y abogaban abiertamente por la adherencia a él. Sin embargo, había un número bastante significativo de judíos tradicionales quienes se encontraban aterrados ante los cambios en su sociedad. La hostilidad de Antíoco y los seleucidas continuó a crecer hacia estos judíos tercos que no se convirtieron al helenismo. Por lo tanto, procedieron a tomar medidas prácticas para implementar esta política. Se les dio un ultimátum. La comunidad judía tenía que dejar sus costumbres distintivas, que era el Shabbat, las leyes kasher, la circuncisión, etc. O tenían que morir. Para demostrar intenciones, Antíoco entró con sus tropas a Jerusalén y deshonró el templo sagrado. Todo, desde los altares a los utensilios e inclusive hasta la menorá fue profanado o destruido pero aquello era solo un principio. Antíoco también ordenó que se sacrificara un cerdo en el altar santo y colocó una imagen del dios griego Zeus como el nuevo foco de adoración en el templo. Aparte de todo eso, Antíoco se empeñó en que todos le llamaran Antíoco Epífanes, Dios manifiesto. Aquello era suficiente para causar repulsión en cualquier judío religioso. La comunidad judía rápidamente encontró la manera de manifestar sus sentimientos al respecto. En lugar de llamarlo Antíoco Epífanes, hicieron un juego de palabras y le llamaron Antíoco Epímanes, que significa Antíoco el loco. Este ataque brutal al pueblo judío y su fe no iba a quedarse sin respuesta por mucho tiempo. Los rumores de una rebelión se escuchaban por toda Judea y acabaron cristalizándose en una pequeña aldea llamada Modín. Las tropas asirias entraron en esta aldea para implementar su política de asimilación. Los soldados habían planeado edificar un altar temporal a sus dioses falsos y forzar a la población a participar en una ceremonia religiosa, cuyo clímax era comer carne de cerdo. En esta aldea vivió un sacerdote anciano y devoto con sus 5 hijos. Su nombre era Matatías, y cuando los soldados seleucidas lo escogieron para dirigir la ceremonia pagana, Matatías y sus hijos reaccionaron con indignación suficiente. Mataron a los soldados e iniciaron una rebelión en contra de los opresores. Uno de los hijos, Judá, surgió como líder y le apodaron el Macabeo o el Martillo. Como el ejército era abrumador, más numeroso y con menores recursos que el ejército de los macabeos, estos tuvieron que recurrir a estrategias creativas, apoyándose con sus conocimientos del terreno y empleando técnicas de guerrilla. Las fuerzas judías obtuvieron un éxito sorprendente. Animados por su fe, convicción de que el Dios de Israel era verdadero y fiel, los macabeos mostraron que podía lograrse lo imposible. En el mes hebreo, Kislev, alrededor de diciembre, sacaron a los asirios y retomaron el templo de Jerusalén. Ahora tenían por delante la seria tarea de restaurar la adoración verdadera de Dios en el templo. El recinto del templo se encontraba arruinado por la profanación de la idolatría siria. Los macabeos y sus seguidores rápidamente limpiaron los altares y restauraron los artículos y utensilios sagrados. La menorá rota tenía importancia particular para ellos, ya que simbolizaba la luz de Dios. La restauraron e intentaron encenderla, pero enfrentaban un problema. La tradición judía cuenta que al buscar el aceite solo encontraron lo suficiente para un día. El aceite requería una preparación especial y los sacerdotes necesitaban por lo menos 8 días para poder producir aceite nuevo. ¿Qué podían hacer? Decidieron que era mejor encender la menorá a pesar de las circunstancias. Por lo menos la luz de Dios brillaría de inmediato. ¿Cuál fue su asombro al ver que el aceite no solo mantuvo la luz encendida por un día, sino por 8 días hasta que pudieron preparar más aceite? Pero fíjese, le leí que dice la tradición judía, ¿verdad? El templo fue restaurado y rededicado a la gloria del Dios de Israel.
Se estableció una fiesta de 8 días y se le llamó Hanukkah en hebreo, dedicación. Cada año, comenzando en el 25 del mes de Kislev, la comunidad judía conmemora un milagro doble, el milagro del aceite, así como la victoria militar milagrosa. Nosotros celebramos la dedicación del altar. Puede que algunas personas cuestionen nuestra inclusión de Hanukkah en los días de fiesta bíblicos. No se menciona junto con las fiestas de Levítico 23. Sin embargo, el Tanaj, el testamento más antiguo, revela que Hanukkah es predicha claramente en escritos proféticos posteriores. La visión del profeta Daniel tiene una descripción asombrosamente detallada de los eventos conectados con la fiesta de Hanukkah. Daniel describe aquí de los reinos que vendrían a tener un impacto en Israel. Macho cabrío es Grecia, cuerno grande que tiene ojos, y ya usted puede leer Daniel 8, 21 y 22. Este es una descripción gráfica del surgimiento del imperio helenístico. ¿Okay? Después está Daniel 8 del 23 al 25. Le quiero leer la parte de Hanukkah en el Nuevo Testamento. Ya le leí Juan 10:22. Hanukkah es una fiesta hermosa celebrada por el pueblo judío. Muchos conocen de las costumbres y de la historia de Hanukkah. Muchos conocen de las costumbres y de la historia de Hanukkah. Tal vez hasta que conozcamos lo suficiente de las escrituras para saber que esta fiesta se menciona proféticamente en el libro de Daniel. Pero la mayor sorpresa, tanto para la comunidad judía como para la cristiana, es que la mención más clara de esta fiesta se encuentra en el Nuevo Testamento. A Juan capítulo 10. Esto nos lleva a la primera razón por la que los creyentes en el Mesías quisieran entender y celebrar esta fiesta. El Mesías mismo la celebró. Yeshua no solamente celebró Hanukkah, sino que la guardó en el mismo templo, que había sido purificado y rededicado tan solo unas generaciones antes bajo los macabeos. Muchos estudiosos judíos aprecian un significado más profundo de Hanukkah. Los escritores de la muy popular ArtScroll Mesorah Series. Estos son los recursos judíos. Fíjese lo que dice. Entonces, la luz se enciende para dar inspiración, pues la luz del Mesías debe arder con intensidad en nuestros corazones. Este es un recurso judío ortodoxo. Se encuentra Hanukkah Mesorah Publications en la página 104. Nuevamente se lo vuelvo a leer de un recurso ortodoxo que dice: entonces, cuando se enciende la luz de Hanukkah, entonces la luz se enciende para dar inspiración, pues la luz del Mesías debe arder con intensidad en nuestros corazones. Esta es una conclusión lógica, porque así como Hanukkah es una celebración de liberación, también ha venido a ser como un tiempo para expresar la esperanza mesiánica. Así como los macabeos fueron usados por Dios para redimir a Israel, tal vez el Redentor más grande, el Mesías, también vendría en este tiempo. Con este acontecimiento podemos apreciar mejor las escenas que se desarrollaron cuando Yeshua celebró la fiesta hace 2000 años en Jerusalén. Entre las festividades, Yeshua fue contactado por algunos rabinos, algunos fariseos, doctores de la ley, quienes le hicieron una pregunta muy sencilla: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Ahora vamos a entender la pregunta. Si tú eres el Mesías, dínoslo con franqueza. La respuesta a esta pregunta, muy apropiada, se encuentra en el mensaje de Hanukkah de Yeshua. Él claramente reitera su declaración y las pruebas de ser el Mesías. Juan 10:25 dice: Yeshua le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ese es el mensaje de Hanukkah. ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah? ¿Tú eres el Mesías, sí o no? ¿Qué? Usted no se ha puesto a pensar que a veces leemos y no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro de la celebración de Hanukkah,
Yeshua estaba en el pórtico de Salomón y vienen los maestros de la ley y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Sí o no, dínolo. Y el Mesías dice, las obras que hago son las obras que mi padre me mandó a hacer. El padre y yo, uno somos. Ellos esperaban un Mesías. El día de hoy, la comunidad judía dice que esta luz, que así como brilla esta luz, brille la luz de nuestro Mesías. Y nosotros que entendemos que el Mesías fue anunciado en Hanukkah, nació en tabernáculos, conectando las dos fiestas, y podemos entender ahora que cuando el Mesías venga, habrá una dedicación del templo, y probablemente esa dedicación se dé el 25 de Kislev, y vamos a seguir celebrando Hanukkah en el milenio, porque ahora va a ser la dedicación del templo y nos vamos a acordar cada año que en ese año se dedicó el templo. No queremos celebrarla. Le ponemos peros, pero no está en Levítico, pero no está en esto, pero no está aquí, pero no está allá. Hoy espero que al ir por todo este viaje, empezamos con Juan y terminamos con Juan, usted pueda entender por qué nosotros tenemos un significado aún mayor de lo que es y de lo que representa la fiesta de Hanukkah, porque el Mesías está ahí. El mundo judío lo sabe. Le voy a volver a leer. Le voy a volver a leer. ¿Dónde está? Se me fue. Le voy a volver a leer lo que dice la declaración de Artscore. Entonces, la luz se enciende para dar inspiración, pues la luz del Mesías debe arder con intensidad en nuestros corazones. No son mesiánicos, no son raíces hebreas los que están diciendo esa oración, son judíos. Y dicen, la, la luz del Mesías debe arder con intensidad en nuestros corazones. Y ellos lo están esperando. Y dice, debe arder con intensidad en nuestros corazones. Y nosotros, a los que se nos ha revelado, no entendemos estas cosas. Familia, Hanukkah viene y esto no es para entrar en debates, esto no es para entrar en contiendas, esto es simplemente para educarnos, para seguir entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué Yeshua estaba en el templo, por qué esa conexión, esa fiesta tenía una conexión con la celebración de Sukkot, de cabañas, las fiestas. Por cierto, si usted ve el modelo del templo, usted se va a encontrar que aquí están las torres. ¿Ve? Aquí están las torres. Y cada torre tenía cuatro contenedores donde estaban llenos de aceite. Acá, llenos de aceite. Y cada día las llenaban, las encendían. Y eso quiere decir que era, como Josefo le llama, la fiesta de las luces. Más adelante viene otra celebración que dice, no, vamos a adornar con luces, a Navidad, la fiesta de las luces, y ya usted sabe de dónde viene el título. ¿Por qué viene? Por una dedicación de un altar que había sido profanado, que el Dios de Israel había sido avergonzado, pero este ejército de macabeos fue capaz de pararse, hacerle frente a un ejército numeroso y lograr una gran victoria. Y entonces ahora, año con año, celebramos la dedicación del altar, el honor de nuestro Dios nuevamente restaurado, y ahora podemos acordarnos que en un futuro, así como hoy volteamos a Jerusalén, vemos un domo de la roca, un domo dorado, no vemos un templo, pero en algún futuro no muy lejano también estaremos celebrando la dedicación de la casa de nuestro rey en la tierra, y vamos a poder gozarnos. Ahora, celebre Hanukkah, pero tenga la mira también algún día, algún día, algún día. Y entonces eso le hace pensar una cosa. Aunque no esté en las fiestas de Levítico, porque en las fiestas de Levítico, normalmente cuando terminamos una celebración, terminamos Pesach, terminamos Sukkot, normalmente terminamos diciendo, y el próximo año en Jerusalén. Bueno, aunque no tenemos esa expresión literal, pero en nuestra mente y en el tiempo profético sí podemos decir, y que el próximo año no sea una velita encendida, sino sea ver
la casa del rey en Jerusalén. Le he dado suficientes motivos para entender por qué deberíamos celebrar Hanukkah con la mente, el corazón correcto. Y ya los regalitos y todo lo que viene más adelante, esas ya son añadiduras que si quiere las puede hacer, si no, no las haga. Pero hay motivos suficientes para acordarnos que la luz que alumbra cada día es como esa luz del Mesías, esperando, esperando que pronto y en nuestros días se pueda concretar nuestra redención. Nos vemos la próxima semana, familia, para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.